Un saludo muy afectuoso a todos los que estáis presentes en esta serie de preguntas y respuestas de nuestro canal. Hoy tenemos bastantes y, como de costumbre, intentaré resumirlas lo más posible para que podamos tener una idea clara de lo que quiero decir en cada respuesta, no haya equivocaciones y se puedan responder, se puedan apreciar las preguntas tal como las habéis hecho. La primera de ellas viene de Jonathan Farias y dice: ¿son buenos los libros de teología sistemática de Lewis Perry Chafer para tenerlos en nuestras bibliotecas y estudiarlos? Excelentes libros. Merece la pena tenerlos y sobre todo merece la pena estudiarlos. Es una de las buenas teologías sistemáticas, escrita inicialmente en inglés y traducida al español, de manera que debiéramos tenerla y sobre todo estudiarla profundamente con la Biblia delante, reflexionando en lo que el gran doctor ha escrito sobre las 9 doctrinas fundamentales. Franz Vázquez: ¿cómo poder estudiar el estudio de los pactos? ¿Cómo puedo entender cómo Dios se ha revelado al hombre a través de los pactos, de obras o mediante un sistema dispensacionalista? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay unas advertencias o unas reflexiones que tenemos que hacer. Primeramente, la teología llamada del pacto, que es la teología que muchos llaman teología reformada, sostiene que Dios toma la iniciativa de relacionarse con el ser humano siempre por medio de pactos. Y ellos consideran que hay 3 pactos. El pacto de obras, que estableció con Adán y fue quebrantado por él, que como cabeza federal ese quebrantamiento afecta a todos. En segundo lugar, el pacto de gracia para salvación, que Dios ha establecido para todo aquel que cree, y el pacto de redención, que es un acuerdo eterno entre el Padre y el Hijo, prometiendo darle al Hijo un pueblo y todo lo que tiene que ver con la salvación. La teología de las iglesias reformadas destaca la importancia que se da a estos pactos y un prototipo de esto se encuentra en la teología patrística, que fue sistematizada por Agustín de Hipona, quien deduce 2 pactos en la Biblia: el pacto de obras, antiguo pacto, y el pacto de gracia. Ahora, el sistema dispensacional estudia todos los pactos que Dios ha realizado con el hombre a través del tiempo, bien sea el pacto con Adán, el pacto adámico, bien sea el pacto con Noé, con David, en fin, todos los pactos que se expresan en la Biblia. Y la gran cuestión es que el sistema dispensacional que estudia los pactos entiende que Dios salva a todo aquel que cree por gracia mediante la fe. Creo que el sistema dispensacional no tiene nada que ver con el dispensacionalismo, lo he dicho varias veces. El dispensacionalismo es una posición teológica. El sistema dispensacional es la hermenéutica más correcta para interpretar la Biblia. Yo desafío a todos, y especialmente al que formula la pregunta, a comenzar a investigar este asunto de los pactos, teniendo en cuenta que Dios ha hecho pactos incondicionales con los hombres porque Él es soberano. Jonathan Lozano: los azotes que aparecen en Lucas 12:47 son disciplina del Señor, sustos o algo similar. Bueno, la parábola que aparece ahí ilustra el mal comportamiento del siervo infiel, que conociendo lo que Dios demanda no lo hace. Por tanto, no se puede interpretar cada punto de una parábola, que en este caso puede significar incluso la condenación eterna. Debemos entender que si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, eso es pecado, y que Dios al siervo negligente va a sancionarlos, va a disciplinarlo en algunas ocasiones de una forma muy intensa y radical. Darío Israel Toloza:
además de la Biblia, por supuesto, de su biblioteca personal, ¿cuáles son sus libros preferidos? Bueno, de los libros que tengo, prácticamente 3.000 libros. Hacer una selección de libros que son muy especiales para mí es muy complicado. Todos me gustan, todos los necesito. Pero podría destacar alguno. Por ejemplo, Doctrina de la Trinidad, de Hilario de Poitiers. Otro, El despertar de la gracia, de Charles Swindoll. Impresionante. Otro, Espiritualidad trinitaria, de Francisco La Cueva. Otro, Dios, de Olegario González Cardenal. Otro, El combate espiritual en la vida cristiana, de Marie-Philippe Debord. Otro, por deciros algo muy sencillo, muy devocional también, el libro de cheques del Banco de la Fe, de Charles Spurgeon. Podría seleccionar muchos más, pero es una simple muestra de algunos libros que cuando los leí me han cautivado, los he leído varias veces y creo que son muy útiles para estar en la biblioteca de todos los creyentes. Darío Israel Toloza nos podría explicar básicamente los pasos para realizar una buena exégesis. Bueno, primero, conocer el pasaje que vamos a estudiar. Y esto significa leer y leer el pasaje en varias versiones. Segundo, orar para que el Espíritu nos ayude a comprender lo que Dios quiere decirnos en el pasaje. Tercero, analizar el texto preguntando qué quiso decir Dios, para quién lo dijo y cuándo lo dijo, qué aplicaciones puede tener para nosotros hoy sin alegorizar los pasajes. Tercero, toda conclusión exegética tiene que concordar con Cristo, porque Cristo es el Verbo y es el intérprete absoluto de Dios. Por tanto, toda la Biblia revela a Cristo y toda la exégesis tiene que estar condicionada hacia el Señor. Y en quinto lugar, sujetar la exégesis al texto bíblico y no a las tradiciones. Es decir, leo el versículo y como me dijeron que esto podía significar así, ahí me lo quedo aunque realmente el texto no tenga nada que decir o poco que decir en ese sentido. Despójate de todo cuanto conoces o te han dicho cuando analices un texto bíblico, preguntándole y pidiéndole al Señor y diciendo oración, habla Señor, tu siervo escucha. Cristian Doncel. ¿Es correcto que hoy en día se escuche música cristiana en géneros como reggaetón, rap, reggae, ranchera, rock, metal, etc.? ¿Es correcto alabar al Señor con cualquier género? ¿Se podría escuchar en la vida cotidiana? Si se pone una letra bíblica, no importa el género de música. Bueno, la música varía con el tiempo. Hoy no cantamos música de los tiempos de los apóstoles, ni de la Edad Media, ni hemos modernizado, actualizado nuestra música. Ahora, hay músicas que son marcadamente mundanas porque han sido constituidas o creadas para expresar asuntos del mundo, para bailes populares, para mil cosas de este tipo. Y esta música no es apropiada para sustentar una letra espiritual, porque los que escuchen a los creyentes cantarlo de esa manera pueden confundirlos con un sistema del mundo cualquiera y esto confundir a las personas en cuanto a lo que es alabar a Dios. Escuchar música secular no hay problema, pero un creyente no debe escuchar palabras pecaminosas en la música, desafíos contra Dios, expresiones perversas de moral, etcétera, etcétera, que en la música mundana se escuchan habitualmente. Ahora, no significa que no puedas escuchar más que música de los himnos de la iglesia, porque muchos de los himnos que nosotros cantamos son tomados o son sustentados en música popular de los tiempos en que fueron hechos. Manuel Medel. El recibir a Jesús hace salvo a una persona. Hay que entender que es recibir.
Recibir a Cristo intelectualmente, es decir, creer que es el único salvador de los pecadores y más, y que todo el mundo se salva si cree en Él, pero no creer con el corazón en una entrega de la vida, no sirve para nada. El hacer una oración para afirmar que recibimos a Cristo, si no es hecha con fe depositada en el Salvador, no salva a nadie. No es tan importante que yo quiera recibir a Cristo, lo importante es que Él me recibe a mí. Por tanto, cuando hablamos de recibir al Señor, significa técnicamente, o debiera significar, entregarle nuestra vida, creer con el corazón y confesar que hemos creído por medio de nuestra boca. Henkelodion 5. ¿Está Cristo en el Cantar de los Cantares? Si es así, ¿podría mencionar un ejemplo de tipología de Cristo en ese libro? Bueno, la interpretación del Cantar de los Cantares es solo una: la relación matrimonial correctamente planteada delante de Dios. Esto es lo que enseña el Cantar de los Cantares. Pero cuando voy al Nuevo Testamento, por ejemplo en Efesios capítulo 5, versículo 32, descubro que el apóstol Pablo toma el matrimonio, el marido y la mujer, para referirse a la relación entre Cristo y la Iglesia, y la usa como figura del Señor y de la Iglesia suya, y dice: yo digo esto de Cristo y de la Iglesia. Por tanto, el matrimonio es figura de Cristo y de la Iglesia. Cuando voy al Cantar de los Cantares, sin alegorizar y sin decir que el Espíritu Santo aquí habla de Cristo y de la Iglesia, puedo tomar el Cantar de los Cantares en sus múltiples aspectos. La proximidad de la esposa y del esposo para hablar de nuestra comunión con Cristo. Puedo leer un versículo, por ejemplo, tus ojos son como las pesqueras de Esbón junto a la puerta de Bat Rabín, para enseñar o para aplicar de que la iglesia debiera, como la pesquera, que era un estanque que estaba delante de esa puerta, y que como el fondo de ese estanque era negro, se reflejaba la imagen del que se aproximaba al estanque, así también la iglesia debe reflejar a Cristo. Pero ojo, no alegoricemos el Cantar de los Cantares, y no digamos que el Cantar de los Cantares está puesto en la Biblia para hablar de Cristo y de la Iglesia, sino que aplicativamente podemos utilizarlo para eso. Ángel Silva: ¿a partir de cuándo está disponible su nuevo trabajo Teología Sistemática? ¿Será un tomo o varios? Lo pregunto porque no sé si es una decisión suya o del editorial que sea uno o varios tomos. Serán 9 tomos, uno por cada doctrina fundamental. Está entregado a la imprenta Cristología. Va a ser entregado, Dios mediante, en la primera semana del mes que viene, Bibliología y Prolegómena. Y así iremos entregando 2 por año para ser editados en este compendio de teología, que Dios mediante, si podemos terminarlo, será un conjunto de 9 volúmenes, uno por cada doctrina fundamental. Henkelodion 05: sabemos que el Apocalipsis es un libro repleto de símbolos, pero siempre me he preguntado si la Nueva Jerusalén es literal o simbólica. ¿Me lo puede aclarar? La vida en la nueva dimensión, es decir, cuando no estemos viviendo aquí en la tierra, sino en la dimensión de comunión con Dios en su presencia después del traslado de la Iglesia, especialmente y de forma muy especial en cielos nuevos y tierra nueva, es un modo de vida distinto al actual aquí en la tierra. Los creyentes tendremos cuerpos glorificados, pero no seremos espíritus, sino que tendremos un cuerpo espiritual, pero que, como el de Cristo resucitado, tiene carne y huesos, es decir, ocupa un lugar en el espacio. La Jerusalén celestial será literal y revela que, para que entendamos, es un lugar glorioso que Dios prepara para todos los que creyeron, con espacio suficiente para albergar allí
a todos los creyentes salvos por gracia a lo largo del tiempo. Fe y Biblia, Iglesia Cristiana. David va a tocar el arpa para que Saúl encuentre alivio cuando es atormentado, pero después aparece David cuando va a enfrentarse a Goliat, por lo que da la impresión de que Saúl no conoce a David, y si leemos los dos relatos seguidos recibimos la sensación de que algo extraño ocurre entre ambos acontecimientos. ¿Podría aclararlo? Saúl está afectado por una situación espiritual y David viene para tocar el arpa delante de él y mitigar un poco esos accesos que se le producen a consecuencia de que Dios abandona espiritualmente a ese hombre a causa de su rebeldía contra él. De manera que Saúl olvida cosas, porque no repara en la bendición que Dios le ha dado y se olvida de aquel que tocaba para sí, desconoce algunas cosas. Por eso parecen dos relatos absurdos, porque si tocó antes para él y luego está el caso de la muerte del filisteo, debiera reconocerlo, pero no es así. Lo reconoce por medio de la información que su comandante en jefe le da. María Elena Cisneros. En una ocasión que estaba trabajando en una playa, una compañera cristiana me dijo si la podría bautizar, ya que ella siempre había deseado ser bautizada en el mar, y recordando la cita de Hechos 8:36 en la que el etíope dijo a Felipe ¿qué impide para bautizarme?, la bauticé como había visto varias veces. ¿Es válido este bautismo? Una mujer puede bautizar. Primero, no hay establecido quién debe bautizar. Está establecida la ordenanza que debe ser bautismo para todo aquel que crea. Es decir, el bautismo está reservado para discípulos. Si la persona a ser bautizada confiesa que es creyente y es seguidora de Cristo, discípulo de Cristo, nada puede impedir que sea bautizada. Ahora, la Iglesia tiene normas para cerciorarse de que el bautismo se imparta a los creyentes. De ahí que el liderazgo de la Iglesia pueda aceptar ese bautismo o no. Esto tiene que ser sometido a los líderes de la Iglesia que darán la explicación. En cuanto a si una mujer puede bautizar, no hay nada escrito en el Nuevo Testamento que impida que una mujer pueda bautizar. Jairo Andrés Orjuela Albarracín. ¿Cuál es su opinión sobre la doctrina de la gracia tulip que enseñan los reformados? Bueno, primero habrá que informar a la audiencia, algunos a lo mejor no saben lo que significa eso. Tulip son las siglas que se utilizan para expresar lo siguiente: la T, depravación total; U, elección incondicional; L, expiación limitada; I, gracia irresistible; P, perseverancia o preservación de los santos. Todos estos puntos son concordantes con la Biblia, pero el que no concuerda a mi forma de ver es la L, expiación limitada, porque la Biblia enseña que Cristo murió por todos, especialmente por los que creen. Y en la obra de Cristo en la cruz hay dos elementos: una expiación potencial por la cual Dios hace salvable a todo hombre, y una expiación virtual que solo es aplicable por Dios a aquel que cree en Jesucristo. Marta Santos, en Hebreos 1:9 entiendo claramente que se habla de Jesucristo. ¿Me podía decir qué compañero se refiere? Bueno, cuando dice que fue ungido con óleo más admirablemente o más grandemente que sus compañeros, algunos lo entienden como una referencia a los ángeles, porque han sido mencionados también en el pasaje. Pero creo que cabe relacionarlos mejor con creyentes, que en la epístola dice que son los muchos hijos que Cristo se ha comprometido a llevar a la presencia de Dios, y a estos no se avergüenza de llamarles hermanos. A estos, que se les llama también participantes del don celestial, capítulo 3, versículo 14, y participantes del Espíritu Santo, no tienen la plenitud que se manifiesta en Jesús, que recibió el Espíritu sin medida. Por tanto, creo que se está refiriendo a la gran distinción que hay entre el Jesús humano
Indudablemente nunca puede separarse de la persona divina en que subsiste el Jesús humano que se le da el Espíritu sin medida y el Espíritu Santo en la acción en relación con los creyentes, que indudablemente el propósito de Dios es que viviésemos en la plenitud, pero que lamentablemente no siempre se produce. Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Santiago 5:19? Aparentemente parece posible un extravío de un creyente hasta el punto de poder perder la salvación. Yo no lo mantengo, pero el texto es claro. Lo que dice Santiago al terminar es que si alguno ve a un hermano en un camino equivocado, en un error de la fe, y lo recupera, ha impedido un fracaso espiritual para ese hermano. El camino equivocado de un creyente, un error en la fe, deja estéril la vida, que es como si hubiera muerto porque no produce ningún fruto para Dios. El que siembra para la carne, segará muerte. Hay pecados en la vida del creyente que sin perder la salvación puede acarrearle incluso la muerte física, como el caso del incestuoso de Corinto, o como también Juan dice en su epístola que hay pecado que conduce a muerte. Es decir, hay momentos que por el pecado del creyente, por el camino equivocado, por el error en la fe, Dios puede sacarle su vida física y llevarlo a su presencia. Esto no significa en modo alguno la pérdida de la salvación. Sara Espinoza. Los dos hacen la misma pregunta juntamente con Genkelodium 05. Por tanto, casualmente hay dos preguntas idénticas, las ponemos en una sola. ¿Un verdadero cristiano puede pecar mientras esté soñando? Por ejemplo, sueños donde esté pecando contra Dios, sueños lascivos. Un sueño es una acción de la mente no controlada por el deseo de la persona o de la personalidad. Un sueño, sin embargo, puede ser un reflejo fiel o en la mayoría de los casos simbólico de algo que ocupa nuestra mente, de nuestros miedos, de nuestros deseos, etcétera, etcétera. De ahí que sean comunes las pesadillas que evocan temores, tales como la falta de confianza en uno mismo, que se puede reflejar, por ejemplo, en un sueño que es muy habitual para muchas personas, de que de pronto te encuentras en un lugar público desnudo. Bueno, eso es una falta de confianza en uno mismo, pero todo esto es pura psicología. ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente antes de dormir? Si nosotros, en lugar de ver una película de algún corte extraño antes de apagar la luz por la noche, o si nos acostamos sin leer un solo texto bíblico, es probable que nuestros sueños no sean demasiado propios para un creyente. El salmista dice que cuando meditaba en la ley de Dios lo hacía de día y de noche. El sueño surge sin nuestra intervención, por tanto no estamos pecando en un sueño, pero debemos preguntarnos por qué motivo se producen esos sueños pecaminosos, corruptos, en nuestro modo de pensar. Y debemos invocar el nombre del Señor y pedirle la asistencia suya para que eso desaparezca de nuestra mente. Twin. ¿Qué dice la Biblia de las denominaciones? Nada. Cristo no ha venido a fundar denominaciones o iglesias con nombres. Cristo ha venido a edificar su iglesia. Las denominaciones son una bendición en la historia de la Iglesia porque reciben esos nombres al haber recuperado algunas doctrinas que estaban cuestionadas. Por ejemplo, bautistas se le llaman a aquellos que afirman el bautismo de mayores, especialmente por inmersión, recuperándolo de la forma tradicional de la Iglesia llamada cristiana e incluso de la reformada de bautizar a los niños. Hermanos, es aquellos que recuperan
una relación hermanable entre los creyentes, salvando totalmente las denominaciones y reuniéndose para partir juntos el pan y edificarse mutuamente. Luego, pentecostales, los que recuperan la realidad de la presencia y obras del Espíritu Santo, muchas veces perdidas y olvidadas en nuestro mundo. Pero la denominación que excluye a otros está pecando porque está dividiendo la Iglesia de Jesucristo. Por tanto, no hay nada en todo el Nuevo Testamento que hable de denominaciones. Es un problema de los hombres. Andrés Macchio. Cada uno de estos vídeos de preguntas y respuestas son de gran enseñanza y bendición. ¿Sería posible agregarles el índice donde se indique el tiempo de inicio de cada pregunta con una breve descripción de la misma? Es muy complicado, porque eso exigiría un equipo de personas y de materiales para tratar todas las preguntas, elaborar el cuadro cronológico temporal en que se emiten, hacer la correspondiente reflexión, y eso exige materiales y equipo de personas de los que lamentablemente nosotros no disponemos. Carlos Aguiar. Pablo no recibió su nombre por Cristo ni por el Espíritu Santo, sino por Lucas. Es interesante refutar eso porque muchos han enseñado que Dios cambió el nombre de Saulo a Pablo y no es así. Naturalmente que no es así. Ahora, no creo tampoco que se lo haya dado Lucas. Simplemente es muy posible que Pablo tenga dos nombres. El nombre judío, Saulo, porque es de una familia judía, y el nombre romano Pablo o Paulo, porque es de ciudadanía romana. Pero indudablemente no recibió ese nombre, o no cambió Dios su nombre, o no añadió Dios un nombre más al que él tenía. José Zurita. ¿Podrá la Iglesia que vuelve con Cristo a la tierra formar vínculos matrimoniales? No, la Biblia dice que una vez que el creyente es transformado y que este cuerpo es cambiado por el cuerpo de resurrección, ni se casan ni se dan en casamiento. El matrimonio en esa esfera es un matrimonio único entre Cristo y su Iglesia. Y para aquellos que seamos transformados, estemos en la presencia del Señor y vengamos con Cristo, ya no hay procreación. Pero eso no significa que olvidemos nuestros lazos en el Señor. Definitivamente cumplida la razón que Él tenía cuando los determinó. Dios estableció como bueno y perfecto el estado matrimonial y nosotros tendremos conciencia clara de que nuestras relaciones matrimoniales, conforme, hechas de acuerdo con la voluntad de Dios, han sido una bendición que nos va a permitir glorificar al Señor tener un motivo de glorificar al Señor. Joaquín Bautista. Si Dios no puede ser tentado, según Santiago 1.13, ¿cómo se explica Mateo 4, Hebreos 3, 8, 9 o el famoso Hebreos 4.15? Primero, Dios, la segunda persona de la deidad, Jesús es Dios hombre. Es decir, una persona divina con dos naturalezas. En su naturaleza divina no puede ser tentado, en su naturaleza humana sí, porque es un hombre. De manera que tenemos que decir, ¿Dios puede ser tentado? No. Pero tenemos que afirmar que quien fue tentado era Dios. ¿Me estáis comprendiendo? Es decir, nunca puede separar de la persona divina del Verbo encarnado sus dos naturalezas, que aunque no se mezclan, están siempre presentes ahí. De manera que Dios tiene hambre, no. Pero en su naturaleza humana, Cristo tuvo hambre. Y podemos decir que Dios, en el sentido de que Jesús es Dios hombre, en ese sentido tuvo hambre. Dios tiene sueño, no como Dios, pero sí lo tuvo como hombre. Así que tenemos que tener mucho cuidado y estudiar con mucha calma una de las partes más difíciles de la teología, que es precisamente la cristología, que generó grandes herejías en la historia de la Iglesia. Edu Dap.
Si la santidad es obra de Dios, ¿por qué el Nuevo Testamento nos pide hacer cosas buenas a los ojos de Dios? Por ejemplo, no mentir, tener buenas conversaciones, etc. La santificación es obra nuestra o de Dios. Vamos a ver. Dios capacita al creyente para hacer buenas obras. Lo dice literalmente que Él preparó de antemano obras para que anduviésemos, es decir, las practicásemos, fuese nuestro estilo de vida. Pero no obliga. Dios da lo necesario para que el creyente practique el bien, porque Él da al creyente el querer y el hacer, pero la responsabilidad de una vida santa es siempre del creyente, que no utiliza los recursos que la gracia de Dios le da. Por tanto, es responsable de cuanto haga delante de Dios. Edutap. Hace tiempo en un estudio de Primera a Corintios, usted afirmaba que el velo en la mujer tenía razones teológicas para usarse. Últimamente lo escuché diciendo que el velo no es obligatorio. ¿Qué le hizo cambiar de postura? A medida que estudias la Biblia, cambias en algún concepto que tradicionalmente se enseñó como doctrina fundamental. ¿Cómo es el velo? Primer problema. ¿Qué tipo de velo es el que menciona Pablo en esa carta? Porque no se usa un sustantivo sino un verbo, el verbo cubrir, calupto, que no siempre tiene que ver con el velo. Segundo, argumentar que en uno de los textos el apóstol dice que la mujer tiene que tener señal de autoridad. Esa palabra señal no está en ningún manuscrito griego. Bueno o menos bueno, fiable o menos fiable, no está. Simplemente lo que dice Pablo es que la mujer tenga autoridad, control de su cabeza. Es muy probable, esto no está en la Biblia, que las mujeres corintias soltaran el pelo para orar, porque los politeístas, las personas que adoraban a otros dioses, tenían dioses en sus templos y los cristianos no. Por eso llamaban a los cristianos ateos, porque no tienen Dios. Las mujeres paganas, especialmente vestales y otras por el estilo, soltaban el pelo para adorar al Dios. Y es probable, no digo que sea así, que las mujeres corintias soltaran el pelo, lo dejaran caer de alguna manera para parecer que estaba, o dar la impresión de que estaban adorando a un Dios. Una mujer con el pelo suelto era una mala nota en los tiempos de la iglesia en Corinto, lo mismo que la que se rapaba. Y lo extraño es que en ese capítulo dice que si la mujer no quiere cubrirse, y cubrirse probablemente se refiere al pelo recogido, es lo mismo que si está rapada, pero es tan extraño como si yo te digo esto: si no quieres ponerte una corbata, corta las uñas, que tendrá que ver una cosa con otra. Es más, parece una contradicción ahí. Otro elemento, Pablo habla de costumbres, no tenemos tal costumbre, las costumbres cambian con el tiempo, y Pablo pregunta, ¿es honesto que el varón deje el cabello largo? Bueno, en nuestro tiempo no es deshonesto. Por tanto, las costumbres cambian con el tiempo. En cualquier caso, no hay una afirmación precisa, por lo que considero que no es una doctrina fundamental, por supuesto, sino que es algo optativo. De ahí que haya cambiado de esa forma. Cuando tú crees que sabes todo y que no tienes nada que cambiar, estás en un problema delante de la Escritura. La pregunta viene de Cristian Donce. ¿La mujer puede predicar en la iglesia en general o únicamente debe predicar en reunión solo de mujeres o a los niños y jóvenes sin ejercer autoridad sobre los hombres? Es necesario precisar algo. No hay prohibición bíblica para que la mujer en la congregación hable. Pablo dice la mujer que ora o profetiza. Es decir, habla en público, ora y habla en público.
Y cuando se habla de profecía, en Corintios, Pablo dice que es lo que está entendiendo. Es el que habla para aliento, exhortación y consolación. Carta primera a Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pablo dice que toda mujer que ora o profetiza, descubierta la cabeza, deshonra su cabeza. Por tanto, no prohíbe que lo haga, prohíbe que lo haga de una determinada manera, y eso habría que interpretarlo y entenderlo. Lo que la Biblia prohíbe es que la mujer enseñe, en el sentido de enseñanza dogmática, es decir, señores, hermanos, lo que tenemos que creer sobre el Espíritu Santo es A, B, C, D. No, porque eso es ejercer autoridad. Sé que algunos dirán enseguida que las mujeres callen en las congregaciones, pero hay que entender ese callen en el contexto en que está el versículo. Enseñar a mujeres y enseñar a niños o a jóvenes, ¿son creyentes los niños y los jóvenes y las mujeres? ¿Hay alguna discriminación en ese sentido? Por tanto, no encuentro ningún problema para que una mujer pueda alentar, exhortar en la congregación, pero lo que no es lícito conforme a la Biblia es que enseñen ejerciendo autoridad. Christian Doncel, de nuevo, pregunta: ¿cómo se podría predicar lo de ingresar a la tierra prometida en nuestros días? Ya que en muchos lugares dicen que la tierra prometida en nuestros días son los bienes materiales, casa, apartamentos, vehículos. ¿Es correcto? ¿Cuál debía ser la aplicación correcta en cuanto a lo de entrar en la tierra prometida en nuestros días? ¿Qué es eso de entrar en la tierra prometida? Para la iglesia y para los creyentes. Dios nos ha hecho una promesa que es ponernos en Cristo y tener perdón de pecados y vida eterna. Y nos ha prometido que tenemos una herencia reservada en los cielos, y nos ha prometido que la herencia no se reparte, que todo es nuestro y que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, cuando se habla de cosas materiales mezclándolo con asuntos espirituales, hay un problema serio. Esas proposiciones de que todo lo que nosotros tenemos como tierra prometida es lo que poseemos aquí en la tierra, no solo no tiene base bíblica, sino que son antibíblicas. Cristo es todo en nosotros, y nosotros somos de Cristo, y tenemos todo porque somos herederos de Dios y coherederos con Él. Juan Pico: sabemos que la paga del pecado es muerte, es decir, condenación eterna, pero tengo varias preguntas. Los que se pierden, los no salvos, van al infierno. ¿Cómo es el infierno? ¿Los no creyentes, una vez que mueran, irán directos allá? Bueno, la verdad es que todo aquel que no cree es condenado. Punto final. Van al infierno, van al lugar de condenación. El infierno bíblico en el sentido final, esto escatológico, el lago de fuego, será inaugurado por el falso profeta y el anticristo, pero ahí irán todos aquellos que no han creído en el Señor. De momento, el infierno es el lugar en donde los que no han creído están colocados, y es un lugar de tormento, como Jesús enseñó en el relato del rico y Lázaro. Esto tendrá un final perpetuo en el lago de fuego, pero los que mueren sin Cristo van ya al estado de condenación en el cual ya vivían aquí en la tierra. Daniel Montoya: al leer Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo, se podría decir que tiene una raíz que emana desde la creación hasta la redención del descanso del pueblo de Dios, ese reposo el cual es Cristo. ¿Cómo podríamos definir el reposo? En primer lugar, no podemos alegorizar. El reposo es lo que Dios ha establecido como necesidad para el hombre de descanso, y de la misma forma que Él trabajó 7 días y descansó 1, así lo establece para el hombre en general. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia al sábado como un día que debe ser guardado. Por tanto, debemos pensar que el reposo, un día de descanso, es necesario, Dios lo ha establecido, pero no tenemos obligación de santificar un día para el Señor, porque todos los días han sido santificados para Él, al habernos comprado al precio de la sangre admirable de Jesucristo.
Gencolodium 05. 3 preguntas de un mismo tema. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Melquisedec era un hombre o un título cargo? ¿Qué relación tiene Melquisedec con Cristo? Primera respuesta, Melquisedec es un hombre, era sacerdote del Dios Altísimo en los tiempos de Abraham. Segundo, Melquisedec no era un título ni un cargo, era el nombre de un hombre. Tercero, Melquisedec es figura de Cristo como Dios encarnado, ya que Hebreos dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es decir, no es que Melquisedec no tuviese ni padre ni madre, no están en la Biblia. No es que no tenga genealogía, no se describe en la Biblia. No es que no tenga principio de días, porque no se describe su nacimiento, ni fin de vida, porque no se ha descrito su muerte. Y en todo esto es una ilustración, un ejemplo, una semejanza al Hijo de Dios, nuestro Salvador. Andrés Cano, ¿es una ofensa hacia Dios o hacia los hermanos que un cristiano involucrado en el servicio a la Iglesia use aritos o piercing? Si esto fuera así, cause descontento en la congregación, ¿cómo se debía actuar con el hermano? ¿Cómo debería actuar la Iglesia? Si algún hermano detecta esto en otro hermano, ¿puede ir a exhortarlo con amor y cariño o tiene que recurrir a los líderes del ministerio, a los ancianos, para que vayan a hablar con el hermano? Primero, los adornos generalmente es cuestión de modas temporales. Hay algunos hermanos, buenos hermanos, excelentes hermanos, que toman el versículo de Pedro que las mujeres no deben usar joyas y dicen la mujer no puede usar joyas. Ni sortija, ni pulseras, ni collar, nada. Es un extremismo. Lo que el apóstol dice no es que no use oro o plata, es que no abuse de esos adornos y los tenga como su riqueza personal. Segundo, causar descontento en una congregación por el uso de algo que es una moda presenta un problema. Hay que enseñar a la congregación a no juzgar y predicarle la Escritura. Tercero, si los líderes de la Iglesia prohíben alguna cosa, tienen que demostrar bíblicamente por qué lo hacen y enseñarlo a la congregación. Los israelitas ponían aros perforando a las mujeres la nariz o las orejas. Los piercing, los tatuajes, tienen un problema que es que los identifica, el que los usa, con el tipo corriente del mundo social. Generalmente personas un tanto fronterizas en la sociedad del mundo. A los adolescentes y a los jóvenes hay que enseñarles, más que prohibir esto o aquello, que tengan un encuentro con Cristo y dedicar tiempo a la Biblia. No tenemos que golpearlos de modo que se desorienten, tenemos que llevarlos a Jesús y que se pregunten en cualquier forma de su vida dos cosas. ¿Esto que hago glorifica a Dios? ¿Puedo decir a Dios gracias por lo que estoy haciendo? Segundo, ¿lo haría Jesús? Un creyente maduro deja muchas cosas propias de la sociedad que le rodea. Pero un creyente sin joyas, sin aros, sin tatuajes, sin piercings, etcétera, etcétera, puede ser un hipócrita si vive sin esas cosas, pero es incapaz de amar a sus hermanos y de mantener comunión con ellos. Jonathan Farias. Existe una diferencia del nacimiento de Cristo entre Mateo y Lucas, ya que uno habla de que el Mesías nació en días de Herodes y el otro menciona que el Mesías nace en un censo realizado por Cirenio, gobernador de Siria. ¿Hay en ello alguna equivocación del escritor sobre algunos años de diferencia entre los dos contextos o están totalmente alineados? No hay ninguna equivocación ni ninguna discrepancia. Herodes el Grande reinaba en Judea por delegación romana cuando nace Jesús, esto está claro. El decreto imperial establecido para el censo relacionado por Lucas lo relaciona con el nacimiento de Jesús. Pero dice que el primer censo fue hecho por Cirenio como delegado del gobernador de Siria, pero no se refiere a este otro censo, sino que no es una novedad que el emperador haya establecido o permitido un censo.
Son datos concordantes. Cuando nació Jesús, gobernaba el rey Herodes y el censo ordenado por César tenía un antecedente en días de Cirenio. Los liberales darán vueltas a esto y a muchas cosas para desprestigiar la Biblia y decir que la Biblia no tiene concordancia y no se debe aceptar como inspirada. Jonathan Lozano: si todo lo que Dios creó era bueno, ¿cómo es que Satanás pudo poseer el cuerpo de una serpiente? ¿No sería más bien que pudo adoptar esa forma en vez de poseer su cuerpo? Mirad, en ese capítulo la serpiente se refiere a Satanás. Satanás vino a hablar con la mujer, no dice con una serpiente, sino que era más astuto que los animales del campo. Luego, si vino a hablar con la mujer, a dialogar con la mujer en el cuerpo de un animal, vendría en el cuerpo de un animal del campo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Ahora, la serpiente ahí, esté en un cuerpo animal o no, es Satanás. Y la serpiente queda como un animal peligroso arrastrándose por el suelo y sembrando miedo, como ocurre en el día de hoy. Pero la Biblia habla de Satanás en la forma de serpiente o como serpiente y dice: ¿cómo has caído, Lucero, hijo de la mañana? Por tanto, tenemos que distinguir lo que es absolutamente literal de lo que tiene un simbolismo en ese capítulo. No podemos olvidar, por ejemplo, y concluyo, que en ese capítulo, en el capítulo del Génesis, en la creación, en la institución del matrimonio, se dice que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Si no había pecado, ¿de qué iban a avergonzarse? Y es todo un simbolismo para entender que el marido no tiene que ocultar nada a la mujer y la mujer no tiene que ocultar nada a su marido, porque el símbolo de un cuerpo desnudo es algo que no tiene nada que ocultar. Jonathan Lozano: última pregunta para esta serie en este día. El pasaje del Valle de los Huesos que aparece en Ezequiel 37, ¿hay que tomárselo literalmente? Tal y como se lee, dice tendón con tendón, hueso con hueso, la piel que los cubrió. En mi opinión, estos no pudieron retornar a la tierra otra vez, sino que sirvió como señal a Ezequiel, puesto que fue el Espíritu quien le dio vida a esos huesos y a esos huesos le falta el alma, aunque resucitase en el Espíritu. Juan 6:63, Jesús recuerda que las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Primeramente, hablar de espíritu y alma en relación con la vida de la persona, etcétera, etcétera, es tratar de sectorizar la parte espiritual en dos partes, espíritu y alma. Pero la parte espiritual del hombre se compone de muchos más elementos, corazón, mente, etcétera, etcétera, que parte espiritual. Segunda cosa importante, esa es una profecía para Israel que habla de la restauración de una nación que está muerta. Y es un ejemplo simbólico. No puede tomarse en forma literal, sino que es un mensaje de aliento y de esperanza que Dios da al profeta para que aquel pueblo que estaba atravesando momentos de tremenda tensión a causa de su posición entre las naciones por su pecado, tenga la esperanza de la formación de una vida nueva en el futuro en victoria espiritual que Dios les dará. Agradezco mucho vuestro tiempo, hoy ha sido más largo que de costumbre porque había muchas preguntas y os veo, si el Señor lo permite, en la próxima semana. Que el Señor añada sobre cada uno de vosotros su gracia y su bendición.